Comenzamos con primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel relata el inicio de la monarquía. Primera y segunda de Samuel y primera de Reyes, la primera parte habla de los cambios en la vida política, social y religiosa de Israel. Desde el caos de los jueces, vimos todo lo que era eso, hasta el imperio de Salomón. A finales de este periodo fue la nación más poderosa de Asia Occidental, el pueblo de Israel, ¿no? En primera de Samuel, un detalle: el santuario de Elí estaba en Silo, y en primera de Reyes el santuario es el templo de Jerusalén, en distintos lugares. La historia de estos cambios se basa en la historia de 4 personas. Los protagonistas son Samuel, Saúl, David y Salomón. Samuel tiene protagonismo porque es el que escribe, y Samuel reúne en sí mismo varias condiciones. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, Samuel sí era juez y gobernó en todo el territorio. Fue, por eso decimos que es una transición. La persona de Samuel en sí misma, con sus oficios, es una transición de los jueces, que cada uno mandaba solo en una tribu, o a lo sumo en 2. Samuel sí paseaba por toda la nación, era sacerdote, era profeta, era juez y tenía autoridad, y trataba de unir a toda la nación en un mismo mandato. Y establece, es el precursor del primer rey, digamos, de Saúl. El tema central del primer libro de Samuel es el último de los jueces y el inicio de la monarquía hebrea, reflejada en las vidas de Elí, que es el sacerdote anterior a Samuel, Saúl y David. El texto clave lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 8, versículos del 19 al 22. El pueblo de Dios rechaza a Samuel y la teocracia y pide un rey. Samuel consulta a Dios porque lo están rechazando, y entonces Dios le dice: no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. El plan de Dios era que Dios fuera su gobernante, pero ellos querían un rey como las naciones vecinas. Todas las naciones vecinas tenían rey, ellos querían ser como las naciones vecinas. Dios les había advertido que no copiaran modelos de las naciones vecinas. Estaba previsto por Dios que tuvieran rey, pero probablemente no por este tiempo. Dios quería ser su gobernante. Aun cuando tuvieron rey luego, Dios quería seguir siendo su gobernante a través del rey. Pero el pueblo lo rechazaba la teocracia. En el primer libro de Samuel, la palabra rey aparece 77 veces. Es significativo. Ya en Génesis, en Números y en Deuteronomio, Dios había predicho que Israel tendría rey, pero a su debido tiempo. Esto no les agradó al pueblo, y en especial a los ancianos, y era un rechazo al gobierno divino. Ellos querían un rey humano, querían adelantarse al plan que Dios tenía trazado para ellos. Es importante porque narra el comienzo de la vida de David, que fue el fundador de la dinastía del pueblo judío, desde cuyo linaje viene Jesús, el Rey de los siglos. Hay paralelismos trazados entre Samuel y Crónicas. Los libros de Samuel y Reyes fueron escritos antes del exilio, y Crónicas fue escrito después del exilio. Entonces, como decíamos hoy, tenemos 2 veces
relatada la misma historia, pero con puntos de vista diferentes. En los primeros libros históricos no tenemos genealogías, por ejemplo. En el cronista tenemos la genealogía. ¿Por qué? Porque el cronista quiere, como tiene un punto de vista más teológico, más sacerdotal, y ellos vuelven del exilio, entonces necesitan levantarle el ánimo, necesitan levantarle la moral al pueblo, hacer valorar otra vez el volver a la tierra que Dios les había dado. Y para esto les recuerdan quiénes son ellos. Por eso están registradas las genealogías, para que sepan de dónde vienen y no olviden. ¿Sí? Dios en el Antiguo Testamento un montón de veces dice, no se olviden, ¿sí? Acuérdate, recuerda, todo el tiempo lo dice. En los libros anteriores al exilio, tanto en Samuel como en Reyes, se detallan las cosas malas que hicieron los reyes también. El cronista ignora esos detalles, presenta lo bueno, los presenta como modelos, como ejemplos a copiar y a seguir. En el cronista se relatan, en Primera de Crónicas, se relatan 9 capítulos completos de genealogías. ¿Por qué? Para darle otra vez una identidad a este pueblo. Bueno, ya fue escrito antes de la cautividad, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, y Primera y Segunda de Crónicas después de la cautividad. En los primeros tenemos un punto de vista más profético y en el cronista tenemos un punto de vista más teológico, más sacerdotal. En Samuel y Reyes tenemos la historia del Reino Unido, la historia del reino dividido, y el cronista presenta solo al reino de Judá, que es el que retorna del exilio, solamente al reino del sur. Samuel y Reyes hablan mucho de Elías y Eliseo, ¿sí? 2 profetas que actuaron en este tiempo. Sin embargo, el cronista jamás menciona a Elías. Entonces, si leen Samuel, Reyes y Crónicas, cuando leen Crónicas dicen, esto ya lo leí, no, léanlo, porque contiene algunas cosas diferentes. Otra comparación que se presenta es entre Saúl y David. Ambos fueron ungidos con aceite de la unción, y la Biblia dice que Saúl era impresionante en su aspecto exterior. De David sabemos que se basó en su carácter interior. A Saúl se le quitó el reino, a David se le confirmó hasta Jesús. Cuando Saúl pecó, y los pecados de Saúl fueron, por ejemplo, ofrecer holocausto, sacrificio, y eso era exclusivamente reservado a los sacerdotes. No se podía hacer. Saúl hizo un voto que iba a matar a su propio hijo Jonatán para cumplirlo. Rechazó aniquilar a los amalecitas, ¿sí? Los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando fue confrontado por Dios, respondió con excusas. Y porque las excusas que se ponen siempre. Sin embargo, cuando David fue confrontado por sus pecados de quedarse en Jerusalén cuando debía ir a la guerra, y sabemos esa historia, ¿no? Rompió un voto, cometió adulterio, es el responsable del asesinato de Urías, aunque no lo hizo con sus propias manos, ordenó que sucediera. Cuando fue confrontado por Dios, él respondió con arrepentimiento. Se arrepintió, se dio cuenta de su pecado y Dios le otorgó descendencia perpetua. El final de Saúl fue que perdió el reino y David recibió una promesa eterna de que nunca faltaría quien reine en el trono de David. En el segundo libro de Samuel,
y vale la pena recordar que en el canon hebreo están unidos, es decir, es el libro de Samuel, no tienen primera y segunda. Nosotros tomamos la versión de la Septuaginta, que ustedes ya saben lo que es porque lo vimos en Introducción a la Biblia. En la Septuaginta aparece como primera y segunda de Samuel. El tema central del segundo libro de Samuel, así como lo conocemos nosotros, es la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David. El texto clave está en 2 de Samuel capítulo 7, los versículos del 8 al 16, en donde habla del llamado y cuidado de Dios para con David. 2 de Samuel es importante porque muestra el establecimiento firme de una monarquía en el periodo más poderoso de Israel y contiene el pacto que hace Dios con David. Saúl, que fue el primer rey, no logró unificar todo el imperio bajo su reinado. Digamos, lo logró a medias. No había palacio, tenían que ir deambulando, recuerden que no eran los tiempos de ahora, por el territorio para ver cómo estaban, etcétera, cosa que ya había hecho Samuel primero. Entonces, Samuel es un precursor del rey Saúl, y el que logra un gobierno, como entendemos hoy propiamente dicho, es David, ¿sí? Que afianza su reinado. Consecuencias de la desobediencia y apostasía de Israel. La división del reino unido por la desobediencia de Salomón, ¿sí? Es consecuencia directa del pecado de Salomón. Después tenemos la cautividad del reino del norte por los asirios y el reino del sur por los babilonios, y el motivo fue la desobediencia y la idolatría de sus reyes. El contraste entre los dos reinos, el reino de Israel al norte se queda con 10 tribus y el reino de Judá al sur tiene 2 tribus, solamente la de Judá y Benjamín. El reino del norte se lo conoce también como la tribu más fuerte, que era Efraín en ese momento. El reino del norte tiene su capital en Samaria. Hay 19 reyes y todos los reyes fueron malos. Estamos hablando de aproximadamente 200 años de reinado del reino del norte. Si ustedes leen estos libros históricos, van a ver que el relato es que asume el rey X, gobernó tantos años en el reino del norte, ¿no? Y al final dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, en todos los casos. Y después uno entiende por qué fueron llevados cautivos. En el reino del sur, Judá, hay algunos reyes buenos, algunos, no todos. La capital es Jerusalén. Hay 20 reyes en esta dinastía de David. Casi la mitad fueron buenos, un poquito menos. O no tan malos, podríamos decir. Porque algunos fueron buenos, hicieron lo recto a los ojos de Dios, pero no quitaron los lugares altos, pero no quitaron los Baales. Y estamos hablando de una duración aproximada del reino del sur de 345 años, es decir, desde David estamos contando hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia en el 586. O sea que los reyes tenemos Saúl, el primer rey, David, el segundo rey, Salomón hereda el trono, y después de Salomón ya tenemos el reino dividido. En Segunda de Reyes presenta el reino dividido hasta Joaquín. Segunda de Crónicas
presenta a Salomón hasta el retorno de la cautividad. En la época de David y Salomón fue la época de oro de Israel, porque fue donde más extendieron el territorio, donde había riquezas. Salomón era un rey muy sabio, otros reyes venían a conocer su sabiduría, a ver si era cierto lo que decían de él. Después de la división vino una decadencia que terminó con la ruina total. El reino del norte que desaparece y el reino del sur que, si bien fue llevado cautivo, luego regresa y se establece nuevamente en Jerusalén. Entonces, aquí les estoy presentando para que no olviden, lo vengo diciendo desde Introducción a la Biblia. Después de Salomón tenemos el reino dividido. El reino del norte, llamado Israel, fue llevado cautivo por Asiria. Y ahí prácticamente desaparece como reino de Israel. El reino del sur, que es Judá, continúa hasta el 586, siempre estamos hablando antes de Cristo, donde llega el cautiverio por parte de los babilonios. Están unos 70 años cautivos en Babilonia y luego se les permite regresar.